Recuerda que puedes activar los subtítulos en inglés y español en todos mis videos y podcasts. ¿Cómo aprender español de forma efectiva? Hola a todos y bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre cómo aprender español de manera efectiva. Si estás aprendiendo español y quieres mejorar de verdad, este episodio es para ti. A lo largo del tiempo, he trabajado con muchos estudiantes de español y he visto patrones claros en los que progresan más rápido. Hoy quiero compartir contigo mi filosofía de aprendizaje, qué funciona realmente y qué necesitas hacer para avanzar en este idioma. Primero, estudia al menos 45 minutos al día. Si realmente quieres aprender español, necesitas dedicarle tiempo todos los días. No sirve de nada estudiar mucho un día y luego olvidarte del idioma por una semana. Lo ideal es estudiar al menos 45 minutos diarios. A lo largo de mi experiencia enseñando español, me he dado cuenta que los estudiantes que siguen esta rutina son los que avanzan más. Aprender un idioma es como entrenar un músculo. Si lo usas todos los días, se vuelve más fuerte. Los verbos son las semillas del idioma. Si tuviera que recomendar por dónde empezar, siempre diría, aprende verbos. ¿Por qué? Porque los verbos son la base de la comunicación. Sin verbos no puedes expresar acciones, ideas o intenciones. Los estudiantes que aprenden primero los verbos más comunes y luego se enfocan en conjugarlos bien son los que logran hablar con mayor naturalidad. Punto 3. ¿Cómo medir tu nivel de español? El OPI, Oral Proficiency Interview. Una pregunta frecuente que recibo es, ¿cómo sé cuál es mi nivel de español? Una buena forma de medirlo es con el OPI. Entrevista oral de competencia. Este sistema evalúa tu nivel de español en función de cuántas preguntas puedes responder con fluidez. Mientras más preguntas puedas contestar, mejor es tu nivel. Si te enfocas en desarrollar esta habilidad de responder preguntas, te sorprenderá cuánto puedes mejorar solo con práctica constante. Punto 4. Exponte al español todos los días. Estudiar reglas gramaticales es útil, pero no es suficiente. La clave para aprender un idioma es exponerte a él todos los días. Algo que noto con mis estudiantes es que quienes ven videos, leen artículos, escuchan podcasts y se sumergen en el idioma de alguna manera, avanzan mucho más rápido. No tienes que entenderlo todo al principio, pero tu cerebro se acostumbrará al español con el tiempo. Siguiente punto. Aprende vocabulario todos los días. Esto es muy importante. Por último, y quizás lo más importante, aprende nuevas palabras todos los días. Si hay algo que marca la diferencia en el progreso de un estudiante, es el crecimiento de su vocabulario. Las estructuras gramaticales son importantes, pero sin palabras no puedes comunicarte. Algunos estudiantes me han contado que llevan un cuaderno donde anotan palabras nuevas cada día, y he visto que los que hacen esto mejoran muchísimo más rápido. Conclusión. Así que, si realmente quieres aprender español, recuerda, estudia 45 minutos al día. 2. Aprende muchos verbos primero. Punto 3.
Usa el OPI como referencia de tu nivel. Mientras más preguntas puedas responder, mejor es tu nivel de español. Punto 4. Exponte al idioma todos los días con videos, libros y podcast. Y también, si puedes hablar en español, mejor. Aprende vocabulario constantemente. Este punto es fundamental, ¿ok? Espero que estos consejos te ayuden en tu proceso. A lo largo de los años he visto cómo los estudiantes que siguen estos principios son los que logran hablar español con mayor fluidez y confianza. Nos vemos en el próximo episodio de Español con Daniels. Te recomiendo el video de la izquierda para que puedas ver el método militar que ocupo con mis estudiantes y el video de la derecha para ver el siguiente video de nuestro podcast de español. Suscríbete y nos vemos.